Volvemos al aire. Comentario de la semana. Qué semana, ¿no? De muchísima tensión, sin duda, lo sucedido entre el Gobierno Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el DNU presidencial, digamos, los anuncios, ¿no es cierto?, del presidente que en 18 minutos abrió una serie de frentes de conflicto y generó todo lo que se vio, ¿no es cierto?, durante el fin de semana, que fue un fin de semana absolutamente movido, ¿no? Si podemos hablar de los temas que se tocaron acá, fueron varios los frentes de conflicto, pero tal vez el principal y el que hoy, ¿no es cierto?, ocupa la escena absoluta es el tema de las clases, la vuelta a la presencialidad, donde desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no aceptaban, ¿no es cierto?, esta situación y, bueno, pasó lo que todos vimos que pasó. El debate que parecía que se iba a dar era el debate que tenía que ver con lo que es la zona del AMBA, porque al final, ¿qué es la zona del AMBA? Es un ámbito, ni siquiera es un ámbito geográfico delimitado por algo, es algo que se inventó en algún momento, dicen algunos memoriosos en época de los militares, para la designación de subsidios. En su momento eran subsidios hasta telefónicos. Bueno, hoy todos los subsidios se canalizan de esta manera, tienen que ver con la luz, el transporte, ni que hablar. El subsidio del transporte es la zona del AMBA y el resto del país. Bueno, este es el único centro, pero después no tiene ningún tipo de subsistencia jurídica, no existe geográficamente, no hay institucionalmente absolutamente nada, pero bueno, el presidente lo usó como para, mediante el DNU, poner limitaciones en la zona del AMBA, en parte de la provincia de Buenos Aires, sí, porque la zona del AMBA no es toda la provincia de Buenos Aires, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tema clases fue lo más polémico, evidentemente, no fue, o la intención, ¿no es cierto?, no fue acatado por Rodríguez Larreta, recurrió a la justicia, fue a la Corte, el día viernes se dijo esto. La Corte pareció tener una primera incidencia, digamos, nula, no se expidió, no dijo nada, parecía ser que iba a tener el mismo derrotero de siempre, ¿no?, de estas cosas que quedan dormidas ahí. A ver, temas muy complicados, como el tema coparticipación federal. ¿Se acuerda lo que pasó con la quita de coparticipación a la Ciudad Autónoma? Lleva 3 meses en la Corte y no hay ni vestigio de que vaya a ser tratado, digamos. Bueno, todos visualizaban que iba a suceder esto, dormido, 14 días terminaba el plazo, ¿no es cierto?, y después las cosas podían volver a la normalidad. Digo podían porque si hay argumentos para llamar a lo que se ha llamado a través del DNU, ¿alguien cree que la cuestión sanitaria va a cambiar en 14 días para que puedan volver para atrás? Da la sensación de que muchos de los conceptos que quedaron acá, entre ellos la presencialidad, viene a quedarse por mucho tiempo afuera. O sea, nadie cree que en 14 días la situación sanitaria cambie como para decir, bueno, ya está, fue por 15 días y nada más. Da la sensación de que esto no va a ser así, evidentemente, ¿no es cierto? O sea, ahora, en el marco del DNU había otros conceptos que eran complicados, el tema de sacar las fuerzas federales a la calle, digamos, ¿no es cierto? Había tomado decisiones el presidente de la República sobre una provincia, el AMBA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una provincia más, digamos. Entonces había así temas que muchos consideraban que eran violatorios de la Constitución, que era un decreto absolutamente inconstitucional. Hubo conflictos que se generaron no por las disposiciones que se tomaron, sino por palabras que hirieron susceptibilidades muy grandes. Lo que pasó en el ámbito de la salud, ¿no es cierto? Cuando, bueno, habló de un sistema de salud relajado, digamos, y generó una disputa con el sector profesional de la salud tremendamente grande. Muchos se sintieron agraviados con esto y las respuestas fueron absolutamente variadas, desde cuestiones institucionales hechas por algunos organismos representativos de los profesionales hasta en las redes sociales, bueno, hubo de todo tipo, digamos, hasta de todos los tonos también, ¿no? Muchas agraviantes hacia la figura presidencial inclusive. Bueno, esto fue evidentemente tratado de soslayar con aclaraciones posteriores que llegaron 2 días después. Esto es lo llamativo, donde el presidente aclaró el día lunes que bajo ningún punto de vista quería agraviar, ¿no es cierto?, y lejos de esto tenía un gran respeto por el sector de la salud, y también lo intentó hacer a través de 3 cuotas de 6.500 pesos que definió como un aporte, ¿no es cierto?, para el sector de la salud específicamente, que se van a pagar a partir del mes que viene. Bueno, de esta manera intentó soslayar este tema que le generó un conflicto grande. El otro conflicto grande lo generó con la gente con discapacidad. De hecho, ¿no es cierto?, dijo en un momento que, bueno, que no entienden, ¿no es cierto?, este tema. La Agencia Nacional de Discapacidad lo visitó ayer al presidente y le dio una capacitación sobre cómo tratar este tipo de temas, ¿no es cierto?, en los aspectos públicos. Bueno, una forma también de zanjar esto, pero estos son temas menores. ¿Qué es lo que sucedió con el tema de las clases? Me parece que es el tema mucho más complicado, porque es lo que se está dirimiendo en la actualidad. Primero porque le generó un conflicto interno
con el ministro Trota y con la ministra Carla Bisotti. Horas antes, ambos ministros, en ámbitos distintos, ¿no es cierto? Carla Bisotti en una conferencia de prensa, el ministro Trota en el Confederal de la Educación, digamos, le dijeron al pueblo o a los 24 ministros, ¿no es cierto?, de Educación de la provincia, de que el tema clase no estaba en este debate. Horas después, el presidente anunciaba para el AMBA, ¿no es cierto?, por 15 días el regreso a la virtualidad, el no a las clases presenciales. En este marco, digamos, evidentemente generó también un conflicto interno, pero el gran conflicto fue de carácter político. Rodríguez Larreta tomó el tema, vio de repente, ¿no es cierto?, una situación propicia como para avanzar en este tema, recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y terminó recibiendo el día domingo a la noche, de parte de una Cámara de Casación, ¿no es cierto?, una Cámara de Apelaciones, perdón, terminó recibiendo un fallo, ¿no es cierto?, que lo obligaba a Rodríguez Larreta a volver a las clases presenciales. O sea, entró en una posición cómoda, lo dijo en la conferencia de prensa el día domingo a la noche. ¿Por qué? Porque acá estaba acatando un fallo judicial. Esto generó políticamente un verdadero tsunami. El tsunami que pronosticó en algún momento Kicillof antes pasó a ser porque de repente es como que la situación se partió en dos. Rodríguez Larreta, que era uno de los que capitaneaba los sectores opositores, pasó a ser el opositor por excelencia, porque de ese momento le cuesta mucho a todo el mundo, ¿no es cierto?, salir a criticarlo, hay que salir a apoyarlo, lo están pegando de todos lados. Se transformó en el enemigo público número uno del oficialismo. No solamente, ¿no es cierto?, fue el presidente y algunos ministros que salieron a fustigarlo duramente, sino que también empezaron a salir gobernadores del Frente de Todo. Salió Sergio Uñac, salió el gobernador de Santa Fe, salió Alicia Kirchner, o sea, empezaron a salir varios gobernadores a marcar, ¿no es cierto?, territorio con esto, criticando el no haber acatado el DNU. Eso sí, muchos de los gobernadores que demostraron palabras, ¿no es cierto?, elogiosas al DNU, pero ninguno lo aplica en su provincia, porque sacando La Rioja, sacando Catamarca, Santa Cruz, que no puede ser evaluada, porque Santa Cruz el 90% de la gente no tiene clases desde el año pasado, clases presenciales hablamos. No existe la clase presencial, y encima están en un paro feroz hace muchísimo tiempo, pero después lo hizo Formosa y paran de contar. Jorge Capitanich lo visitó al presidente ese mismo día viernes, le dijo que los gobernadores del norte grande estaban con él, pero las clases en el Chaco fueron normales. El mismo Axel Kicillof, que hablaba de esta manera, que pedía acciones más rígidas, la podía haber dictado antes con el primer decreto y no lo hizo. Es más, ni siquiera cambió el horario, como decía que él pedía que sea de las 10 de la noche, no hizo con el decreto anterior. Y en el tema de las clases, lo que hizo es avalar con posterioridad, pero el costo político es de Alberto Fernández. O sea, era todo muy difuso y muy confuso en este tema. En este medio, claro, la Corte descubrió de que tenía que reaccionar, tenía que salir del letargo que tiene, de esa forma de dejar patear las cosas, y se declaró que iba a participar, se declaró hábil, ¿no es cierto?, para el tratamiento de este tema. Declaró competente, la palabra que se usa, digamos, ¿sí? Bueno, en este marco se espera una definición para la Corte, que es la única que puede traer claro, ¿no es cierto?, en este tema y que puede tomar la participación correspondiente. Porque el tema del uso o no del DNU es, como dicen los abogados, una mitad de la biblioteca dice una cosa y la otra mitad dice otra. Van a ir a la Corte, hoy está yendo, ¿no es cierto?, el Gobierno Nacional, la Procuraduría General de la Nación está yendo con un escrito, le van a dar un cariz a la defensa absolutamente sanitaria. En este marco, aparentemente, va a estar la definición que va a tener que tomar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto sería fin de la semana que viene, hay que ver qué resolución da. Rodríguez Larreta ya dijo que va a acatar esta situación. En el medio los gremios largaron un paro donde la justificación es la no aceptación por parte del gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un DNU. ¿Qué tienen que ver los gremios con una cuestión netamente política con esto? Nadie lo imagina, pero esta es Argentina. Argentina es así, digamos. Argentina puede pasar cualquier cosa, digamos, y algo que en cualquier circunstancia podría ser objeto de sanciones para los gremios, hasta de quita la personalidad gremial, termina siendo algo como natural, digamos. 3 gremios fueron al paro, ¿no es cierto?, dándole un cariz absolutamente político a lo que está pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este marco del conflicto, digamos, se espera la definición que puede haber. Ahora, hay situaciones en el marco de la política que no tienen retorno, que han quedado divididas para siempre. El país, si tenía una grieta, la grieta ahora es
cada vez más grande, digamos, y cada vez más profunda en este tema, ¿sí? El debate de la virtualidad o no de la educación es un debate absolutamente complicado. No hay nada que indique, aparentemente, ya van a ver qué aparece, ¿no es cierto?, en los elementos que se le lleven a la Corte, nada indica que sea un elemento de contagio. En la provincia de Jujuy, el gobernador Morales decidió algunas medidas. A ver, ¿qué medida? Se cierra la circulación de 2 a las 6 de la mañana, las clases continúan. Para poder justificar la continuidad de las clases, ¿no es cierto?, presentó un trabajo que tiene que ver con la cantidad de docentes que tiene la provincia, 17.000 y algo, no tengo los valores acá. De ahí hay 213.000 alumnos en los distintos niveles, suman 230.000 y algo, y cuando se ve la cantidad de contagios, que son 458, nos encontramos con un número que es el 0,18%. Con esta cifra, digamos, es que el gobernador habilita, ¿no es cierto?, la continuidad de las clases en Jujuy con todos los protocolos en el marco de las clases presenciales, ¿sí? Pero bueno, es el gran debate que tiene hoy la Argentina y apareció un nuevo elemento en todo este debate, que es casualmente la presencialidad, la educación, la intervención de los padres, porque para que se haya sacado este fallo fue la intervención, ¿no es cierto?, de una agrupación, de una ONG conformada por los padres. Los que estaban siempre callados, los que aceptaban mansamente esto, aparecieron en la calle, manifestándose con bandera. Hay un nuevo elemento que la política todavía no lo tiene perfectamente evaluado, cuál es la impronta que tiene, cuál es la forma en que llega a todos lados. Pero es la gente en la calle peleando por la educación, el gran debate. Nadie quiere quedar del lado de lo que cerraron la educación presencial, pero bueno, el gran debate parece que se está dando acá. Hubo hasta un fallo más, estos fallos que se dan en la locura argentina, ¿no?, que fue un fallo de primera instancia en los contenciosos administrativos de la capital federal, que dijo que podía haber presencialidad, pero lo definían los padres. Los chicos podían faltar y no se computaban la falta. Eso sí, tenían que garantizarle a su vez las clases virtuales. Pregunta número 1. ¿Qué pasa si la mitad del curso dice nos quedamos en virtual y la mitad presencial? ¿Cómo hace el docente para dar clases? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Duplicar la cantidad de docentes? ¿A quién se le ocurre sacar un fallo de esta naturaleza? Dice que cuando lo que está por decir no es más inteligente que callarse, lo mejor es callarse. Hubiera sido muy bueno que este fallo no exista, porque ¿cómo se hace para cumplir esto? ¿Cuál es el sentido de esto que se ha hecho? Bueno, en esta locura que estamos los argentinos con el tema de la virtualidad en las clases. Contagios, bueno, fue una semana trágica en materia de contagio, todos los días arriba de los 20.000. Es cierto que hay un aumento también de los testeos que se están haciendo en la Argentina, que hay provincias que están testeando mucho más, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, están testeando mucho más. Esto ha hecho también que se eleven la cantidad de contagios. Lo que pasa es que en los últimos días han bajado la cantidad de testeos, habían llegado a 120.000 en un día inclusive, estaban en el orden de los 90.000. En el día de ayer se testearon 60.000 y seguimos en 20.000 contagios, digamos, ¿no? O sea, el tema contagio es un tema complicado. El tema muertes sigue, ¿no es cierto?, en valores altos. Estamos en promedio diarios, arriba de las 220 muertes. Son números realmente altos. Ha aumentado paralelamente, ¿no es cierto?, la cantidad de camas ocupadas de UTI. Hoy estamos en 4.405 camas a nivel nacional. Esto en la zona del AMBA da casi un 78%, en el ámbito nacional un 68%. El problema ¿cuál es? Que hoy el promedio de edad de la gente internada en UTI está en los 53 años de edad. Hay gente mucho más joven. Es una cuestión hasta lógica. Los mayores de edad han sido los primeros que se han vacunado. Si bien es cierto, igual pueden contagiarse, la realidad indica que el efecto de la vacuna hace que sea mucho más leve el tránsito de la enfermedad y que no terminen en terapia. Los jóvenes, ¿qué es lo que pasa? Perduran mucho más en terapia porque son más resistentes, son más fuertes. Hoy el promedio de internación en terapia ha subido 4 días por paciente. Y esto empieza a conspirar también con colapsar el sistema, ¿no es cierto?, en UTI. Es una de las cosas que ha pasado durante la semana. En vacunas han llegado en los últimos tiempos 864.000 de Oxford, hoy llegan 800.000 de la Sputnik, estamos en 8.932.000 que llegaron, pero seguimos con un nivel de vacunación muy, pero muy malo. Ayer se vacunaron 67.000 personas, el domingo 17.000. Es un promedio malo, no superamos las 85.000 vacunas diarias. Esto no existe. Extrapolelo, usted llévelo, ¿no es cierto?, a 35 millones de habitantes por 85.000 diarias, se va a dar cuenta que tenemos que estar 1 año y 6 meses vacunando gente, digamos, para poder cumplir con todo. Evidentemente así no se puede seguir. Tiene mucho que ver con la falta de vacuna desde ya, pero bueno, es un tema complicado. La inflación del 4,8%.
fue noticia también de la semana que pasó. La respuesta argentina fue en el día de hoy un observatorio nuevo de precios, algo que estaba ahí en cajón guardado, que es una normativa que existe del año 2015, hoy la sacaron, la reflotaron, la publicaron y hay un organismo más, digamos, para pedirle cosas a los empresarios, como si realmente el gobierno argentino parece pelearse con la góndola cuando quiere replicar el tema de inflación, y la cuestión está pasando por otro lado, lamentablemente. Pero bueno, también se unificó este registro único de la cadena de operadores agroindustriales, algo que lo enfrenta con el campo, que lo complica. Vuelven a aparecer, ¿no es cierto?, estos famosos registros que alguna vez lo hemos recordado con los famosos ROE, que terminaban siendo centros de corrupción, lamentablemente. Pero bueno, la Argentina tiene la capacidad de tropezar una, dos y tres veces con la misma piedra, digamos, ¿sí? O sea, al ministro Guzmán cada vez se le complica más el cumplir el 29% de inflación en el presupuesto. La inflación del 4,8 habla de un 13% en el trimestre. Evidentemente que se hace complicado, pero también se le empiezan a complicar otras variables, porque es un presupuesto de gasto y recursos. Bueno, ¿cómo cumplir con los recursos cuando empiezan a suceder cosas que conspiran contra otro? Porque este tipo de acciones empiezan a frenar la exportación, ya lo han dicho todos, ¿no es cierto? Los consorcios de exportadores están manifestando, empiezan a complicar este tema. O sea, son situaciones que empiezan a parar la economía, eso también para la recaudación. Bueno, son todos elementos que se van a complicar en buscar este tipo de situación. Los otros elementos que están complicados es la financiación del Estado, porque bueno, la gira del ministro Guzmán, que terminó en esta semana que pasó, tuvo problemas, evidentemente, fue muy bien recibido, todas son palabras coloquiales, diplomáticas, está todo muy bien, pero la realidad es que los tres ministros de los países que visitó pidiéndole ayuda para refinanciar la deuda con el Club de París, le dijeron que tiene que haber un acuerdo con el fondo para poder refinanciar la deuda con el Club de París. En una palabra, volvió a casa, digamos, con muchas palabras de aliento, pero la realidad es que no hay concreciones, ¿no es cierto?, con este tema, y nadie sabe qué va a pasar a fin del mes de mayo cuando venzan los 2.400 millones de dólares del Club de París, que se pueden postergar 60 días antes de estar en default, pero que son plazos absolutamente exiguos en la cifra que estamos hablando, ¿sí? En el medio de esto está teniendo problemas con la financiación del gasto corriente, porque lo que obtenía con mucha facilidad cuando salía a colocar deudas en pesos empezó a complicarse. La semana pasada, el día jueves específicamente, salió a colocar 75.000 millones de pesos y la realidad es que obtuvo apenas 37.830 millones. O sea, el resto va a tener que ser maquinita del Banco Central, es lo que venimos diciendo, que esto es lo que impacta, ¿no es cierto?, fuertemente con la inflación. Bueno, en este marco, la mayoría de la plata que logró colocar fue plata actualizada con SER y estamos pagando tasa del 39.75%. O sea, tenemos un presupuesto que dice el 29%. Le ofrecemos al mercado una tasa del 39, 10 puntos más, y el mercado nos dice no, algo pasa con la credibilidad, ¿no es cierto? O sea, la gente no está creyendo. Si no, tendría que todo el mundo invertir acá, donde va a haber un 10% de rentabilidad. Encima, el interés de plazo fijo no paga impuesto a la ganancia. O sea, ¿dónde va a haber una rentabilidad de esta naturaleza, digamos? Y la gente le dice no. Es porque el mercado no está creyendo ni en la tasa del 29 que dice el presupuesto, ni en la estabilidad de nuestra moneda, que prácticamente no existe. El 28 de abril, el día miércoles que viene, tenemos que salir a colocar en el mercado 115.000 millones de pesos. Vamos a ver qué tasa ofrece, o sea, qué es lo que decide Economía. Tiene que salir a ofrecer una tasa, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que decide Economía hacer y cuál es la respuesta del mercado en este tema. Hubo novedades en la semana que pasó con la mega causa, ¿sí? A ver, la Fiscalía pidió la elevación a juicio de la mega causa, ¿sí? Lo recibió el juez Rodolfo Fernández. Esto comunica, ¿no es cierto?, a las partes, fue el miércoles pasado, si mal no recuerdo. De ahí las partes tenían 5 días para interponer recursos de esta elevación a juicio, y la realidad es que las partes, prácticamente todas, parece que se habían puesto de acuerdo, pidieron una ampliación de plazo por el volumen, ¿no es cierto?, de la causa, y para conocer en mayor profundidad lo que tiene esto. Entonces se tomó una decisión bastante adecuada, por cierto, de que se va a dar plazos para la compulsa en el expediente, o sea, para que cada parte, son 22 los imputados, puedan ir sus abogados y ver el expediente con tranquilidad. Entonces, a partir del día 26 y 27 de abril hasta el día 29 y 30 de junio están citadas las 22 partes, digamos, para que puedan compulsar, ver el expediente, y desde ahí, cada vez que una de las partes ve el expediente, tiene 30 días corridos para interponer el recurso. O sea que, si usted hace número con esto, se va a dar cuenta que nos estamos yendo a plazos, ¿no es cierto?, que ya están en el mes de septiembre, para que venzan la posibilidad de interponer recursos.
pretender llevar esta causa a juicio en el 2021, le diría que prácticamente es un imposible. De todas maneras, hay algo que no se conoce. ¿Cuántos de esos 22 personas van a recurrir la elevación a juicio? En función de eso también va a estar la dilación que pueda tener esta causa y qué es lo que pueda pasar. Un pequeño comentario que tiene que ver con la fusión de Oro-Cobre, una empresa australiana que tiene inversiones en la provincia de Jujuy. Estamos hablando de Sales de Jujuy para que seamos más completos. Inversiones en litio que ya está funcionando. Hoy produce 17.000 toneladas al año. Tiene una proyección, ¿no es cierto? Y una inversión para llegar a producir a fines del 2022 ya están en el orden de las 44.000 toneladas este año. Bueno, esta empresa generó una fusión con la empresa Galaxy también, que es la que opera en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca, donde van a invertir en partes iguales 4.000 millones de dólares y se van a transformar en una de las potencias, ¿no es cierto?, de las empresas motorizando el litio en escala global, pero lo que se pretende ser es una potencia, ¿no es cierto?, en empresas de productos químicos. Se calcula que con inversiones de esta naturaleza lo que pueden llegar a ser la quinta empresa mundial en su lanzamiento. Una noticia evidentemente buena en función de lo que estamos sabiendo. La electromovilidad la ha incluido el presidente de la República en su mensaje legislativo, la viene incluyendo el gobernador de la provincia de Jujuy hace mucho tiempo en su mensaje también, ¿no es cierto? Y Jujuy hoy está en la cancha en esto, digamos, ¿sí? Tiene la posibilidad de participar como un actor fundamental en esto, porque tenemos el litio, porque tenemos los proyectos más avanzados de litio. Nosotros el año que viene, si Dios quiere, vamos a estar en el orden de las 85.000 toneladas de producción. Evidentemente hoy somos un jugador de importancia en este tema y gran parte de lo que es la matriz económica de Jujuy, el cambio de esta matriz, está pasando por el tema del litio. Un pequeño comentario. El Consejo Profesional de Ciencia Económica de Jujuy hoy está absolutamente paralizado. Una medida judicial ha paralizado el Consejo. ¿Qué significa esto? Para que entendamos que cualquier papel que usted necesite hoy que requiera la firma de un profesional no se puede presentar. O sea, una empresa que tiene que ir a un banco, una empresa que tiene, o un individuo, digamos, que tiene que ir a una entidad de crédito, que tiene que ir al CFI, al Consejo de la Microempresa, una empresa que tiene que presentar un papel en la FIB, en la ANSES, que requiera una certificación de un profesional, hoy no se puede hacer. El Consejo está paralizado por una medida judicial. Hoy el Consejo Profesional de Ciencia Económica no puede pagar los sueldos, no puede pagar la luz, no puede pagar el agua, no puede hacer nada, no puede pagarle los honorarios a los profesionales de la plata que se depositó a cuenta y orden de su honorario. Hoy está paralizada la institución por una medida judicial que no tiene el más mínimo asidero, porque de último lo tiene que definir la justicia. Un profesional de los más de 1.000 que tienen, que ni siquiera participaba en la elección, se presentó el día 23 de marzo, presentó un recurso contra la elección, una jueza, la jueza Ruth Fernández, paralizó la elección, se presentó el abogado del Consejo Profesional contestando lo que tenía que contestar de la demanda el día lunes y advirtiendo que el día 31 de marzo se vencían los mandatos, el Consejo quedaba acéfalo, no se iba a poder trabajar. Bueno, la justicia decidió, la doctora Ruth Fernández decidió que ella lo va a definir en el momento que sea. Hasta la forma que contestó, ¿no es cierto?, no tiene ningún tipo de asidero ni corresponde ante la urgencia de lo que está. A veces, como decimos, los jueces parecen estar en un pedestal en esta situación. Se vive una situación crítica, han paralizado una institución fundamental en este tema y hasta ahora nadie parece interesarla. Lamentablemente cuesta creer que un capricho de una persona que solamente se presentó y que ni siquiera es parte en el proceso porque ni interviene en la elección, termine paralizando toda esta situación. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estamos con el contador Felipe Arnold, titular de Agencia.